Voy a hablar de las generalidades que tiene el río Amazonas. Y voy a comenzar hablando por la longitud de este. Tiene 6.800 kilómetros de largo, con un caudal medio de 225.000 metros cúbicos por segundo. Es una gran cantidad de agua. Si lo queremos comparar con algún dato que conocemos, por ejemplo, el lago de Amatitlán que nosotros estudiamos, al lago de Amatitlán le entran 3.500 metros cúbicos por segundo. Es decir, aproximadamente el 1.5% del agua del río Amazonas. Este río Amazonas en época seca tiene una anchura. En época seca, este río tiene una anchura de 1.6 a 10 kilómetros de ancho. Pero en el tiempo de húmedo llega a alcanzar hasta 48 kilómetros. El volumen del agua del Amazonas se supone cerca de la quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Tiene una cuenca de 7.050.000 kilómetros cuadrados y sale de una altitud de 5.597 metros sobre el nivel del mar y llega al océano Atlántico con 0 metros. Es decir, tiene una altura potencial de 5.597 metros columna de agua, altura apta para la generación de diversas clases de energías limpias. El río Amazonas nace en Perú y pues termina en el océano Atlántico. En resumen, ¿qué es el río Amazonas? Es el sistema fluvial más grande y largo del mundo, rivalizando solo con el río Nilo. La cuenca del río Amazonas cubre alrededor del 40% del continente sudamericano. La selva amazónica cubre un área casi igual al tamaño de la parte continental de los Estados Unidos. Actualmente, en la Amazonía existen 28 hidroeléctricas en operación con una capacidad de 300 megavatios. La selva amazónica es responsable hasta el 70% del agua que sirve a la generación de las hidroeléctricas de Brasil. El agua de la Amazonía juega una función integral en la biosfera. Su naturaleza renovable permite catalizar una serie de fenómenos naturales y socioculturales esenciales para la existencia de la sociobiodiversidad. De esta forma, el agua, como parte inconmensurable e insustituible de los componentes de los ecosistemas amazónicos, adquiere cada día una gran relevancia. Ello obedece al persistente interés de las ciencias occidentales por conocer en detalle el ciclo de materia-energía y la estructura interactiva entre el hombre y la naturaleza que se produce en el extenso territorio que va desde los Andes hasta el océano Atlántico. La cuenca del río Amazonas es la mayor cuenca de drenaje del planeta. Contiene 1/5 de toda el agua dulce líquida del mundo, en una superficie de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. La cuenca se extiende desde los Andes hasta el océano Atlántico. Se caracteriza por su riquísima diversidad cultural y biológica. A nivel hidrológico, la cuenca constituye un sistema de conectividad a gran escala, siendo un aspecto clave la cooperación transfronteriza, la cual implica una visión y planificación común y consensuada, diferentes modalidades de intercambio de conocimientos y datos,
así como la investigación conjunta en materia hidrológica. Tanto en el contexto de instituciones nacionales como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento de Brasil, ANA Brasil, como a través de procesos multilaterales en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica OCTCA y el Programa Hidrológico Intergubernamental PHI de la UNESCO. El agua, la selva, la biodiversidad, los pueblos indígenas, la salud, las infraestructuras, el transporte, la energía y el cambio climático son algunos de los sistemas de conectividad a gran escala increíblemente complejos que componen la cuenca del Amazonas. La cuenca del río Amazonas desempeña un papel fundamental en los ciclos bioquímicos y del agua regionales y mundiales, constituyendo un regulador climático relevante. Las poblaciones y ecosistemas amazónicos enfrentan una triple crisis depredadora, consistente en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Estos desafíos no pueden abordarse sin una coordinación y cooperación transfronteriza, intersectorial, a múltiples niveles y con múltiples partes interesadas. La selva amazónica es el lugar con mayor biodiversidad en la Tierra, un paisaje verde, rico en flora y fauna que se encuentra dentro de las fronteras de 8 naciones. Cada uno de estos países tiene un sistema jurídico distinto que gobierna el impacto humano. Estos sistemas jurídicos constituyen el marco dentro del cual los gobiernos, las ONG, las comunidades y los individuos pueden trabajar para preservar estos ecosistemas de importancia mundial de la región amazónica. Entender el contexto legislativo actual que rige el Amazonas nos permite estar mejor preparados para seguir conservando la selva tropical más extensa del planeta. Las 8 naciones que conforman la cuenca del río Amazonas son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Surinam, Guayana y Brasil. Hablar de la legislación de la cuenca del río Amazonas es hablar de una legislación bastante extensa, pues además de su gran importancia a nivel mundial, cada una de las naciones que conforman esta cuenca cuenta con una serie de leyes y normativas que permiten proteger y conservar dicha cuenca. Las leyes se dividen en 6 categorías que se corresponden con los principales temas de legislación ambiental de la Amazonia: agricultura, energía y minas, leyes forestales, leyes generales del medio ambiente, poblaciones y territorios indígenas y áreas protegidas. La selva amazónica, además de ser megadiversa, desempeña un papel importante en la lucha contra el cambio climático, porque extrae y almacena enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, que es el causante del calentamiento del planeta. En el último medio siglo se han deforestado el 17% de la selva y una parte aún mayor que está gravemente degradada, así como también les afecta a los incendios forestales que realmente no se ha podido controlar de la mejor manera. El 8 de agosto de este año 2023, los líderes de 8 países que albergan la cuenca del río Amazonas
acordaron trabajar juntos para conservar la mayor selva tropical del mundo en una reunión convocada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El acuerdo denominado Declaración de Belém por la ciudad brasileña donde se celebró la reunión proporciona una ruta para frenar la deforestación desenfrenada que se tiene, causada en gran parte por la agricultura industrial y acaparamiento de tierras, que han afectado de manera grave la selva tropical y tiene repercusiones enormes para el clima de la Tierra. Numerosos estudios indican que una mayor deforestación será desastrosa para decenas de miles de especies y transformará la Amazonía en un emisor neto de gases de efecto invernadero, en vez de una zona que los absorbe. Algunas partes ya han llegado a ese punto. La cumbre formaba parte de los esfuerzos de Lula para estimular una coalición de países concienciados con el clima, 7 meses después de que desbancaran a Jair Bolsonaro, cuyo mandato de 4 años como presidente se caracterizó por un apoyo estridente al derecho de Brasil a talar vastas extensiones de tierra para su beneficio económico. Lula hizo de la protección de la Amazonía uno de los pilares de su campaña electoral. Las tasas de deforestación se han reducido en un 42% durante su mandato, según datos preliminares de imágenes por satélite. El acuerdo sienta las bases de la coordinación entre los 8 países de la cuenca amazónica en materia de aplicación de la ley para combatir la minería y las talas ilegales generalizadas, así como entre los bancos asignados para reunir fondos de desarrollo destinados a la conservación y el empleo sostenible para los habitantes de la región. También crea un grupo científico específico sobre el clima en la Amazonía. Durante meses antes de la cumbre, el presidente de Brasil presionó a los líderes de Bolivia y Venezuela para que se comprometieran a poner fin a la deforestación en sus países para el 2030. Una promesa que los otros 6 países de la cuenca amazónica ya habían hecho en la Cumbre Mundial sobre el Clima celebrada en Glasgow en el 2021. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha adoptado las políticas más progresistas de la región en materia de conservación, había presionado para que igualaran su compromiso de prohibir todas las perforaciones petrolíferas en la selva. Pero Brasil sigue teniendo planes para un enorme proyecto en alta mar en la desembocadura del río Amazonas. Eduardo Viola, que estudia asuntos internacionales medioambientales en la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, dijo que no hay duda de que la cumbre ha representado el paso más importante que han dado los países amazónicos para preservar la selva, pero es posible que no sea suficiente. Los compromisos varían mucho y la capacidad de aplicación fuera de Brasil es baja o muy baja, aseveró. Para los activistas del clima, el documento llamado Declaración de Belém carece de medidas concretas en momentos en que el planeta se está derritiendo. Preservar la Amazonía es una parte central en la lucha contra el cambio climático, y Lula hizo un llamado para establecer la meta común de acabar la deforestación para el 2030. Pero aunque el término deforestación aparece 13 veces en el documento conjunto, allí no figura el objetivo de que todos los países se adhieran a la tasa cero para el 2030. En su lugar, los países se comprometieron a establecer una alianza para el combate de la deforestación entre los Estados miembros, que incluye metas nacionales menos ambiciosas que la deforestación cero para el 2030. Funcionarios del gobierno brasileño involucrados en la negociación del texto de la declaración señalaron que la meta común de deforestación cero para el 2030 fue resistida por los países de la región, sobre todo por el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. En este año 2023, el río Amazonas ha recibido una de las mejores noticias.
En este 2023, los países sudamericanos lo han nombrado como una persona. Esto quiere decir que el río Amazonas, a partir de este año, posee los mismos derechos que una persona. Debe ser tratado como una persona. Los gobiernos han definido de que si no es cuidado de esta manera el río Amazonas, dentro de 10 años se va a acabar este recurso natural irreemplazable para el planeta Tierra. A partir de ahora, un río del Amazonas tiene los mismos derechos que una persona. Un municipio brasileño aprobó una innovadora ley que identifica al Comi-Memen y sus afluentes como entidades vivas con derecho. El agua tiene su identidad y por eso debemos preservarla, dice Francisco Oro Guarán, concejal de la localidad y líder indígena. Una nueva legislación, conocida como la Ley del Hombre Blanco, llega en un momento en el que representantes de 8 gobiernos sudamericanos se reúnen en Brasil para combatir y debatir formas de preservar la selva amazónica y proteger a sus pueblos indígenas. La categoría del río forma parte de un nuevo enfoque legislativo para proteger la naturaleza de la contaminación de las explotaciones ganaderas y los cultivos de soja. Se espera que esta ley sea pionera en el resto del país. Convenios involucrados para el río Amazonas. El primero fue firmado en 1978 por los 8 países conformados en la región amazónica. Este es el TCA, Tratado de Cooperación Amazónica, ¿verdad? Que se encarga de cuidar 3 aspectos: el desarrollo económico, la investigación científica y la protección del medio ambiente. El segundo convenio es el convenio NAFO, que específicamente se trata de la industria pesquera, específicamente en la región del Océano Atlántico, que es donde desemboca el río Amazonas. El tercero es el convenio Washington, que se encarga de proteger la diversidad. No todos los convenios son firmados solo por los 8 países amazónicos. Por ejemplo, el NAFO fue firmado por los 16 países, no solo los de la región. Y el último convenio es el protocolo de Kioto, que es el encargado de regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Este fue firmado en 1997.